Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y fundamentales de la fe. Imaginen por un momento la escena: Moisés desciende del monte Sinaí, no con las manos vacías, sino sosteniendo dos tablas de piedra. Pero no son cualquier piedra, están inscritas con la mismísima palabra de Dios, los 10 mandamientos. Este momento es crucial. Estas no son solo reglas, son el corazón de un pacto. ¿Y dónde se guardarían estas tablas tan sagradas? Se construye un cofre especial, el Arca de la Alianza, revestida de oro puro. Dentro de esta arca, en el lugar más sagrado, se depositan las tablas. Este acto simboliza que la ley de Dios estaría siempre en el centro de la vida de Israel, guardada, protegida y venerada. No es solo un objeto, es la presencia tangible de Dios y su pacto con su pueblo. Pero ¿qué es lo que Dios realmente pide a cambio de su guía y protección? ¿Sacrificios complicados? ¿Rituals interminables? La respuesta es sorprendentemente sencilla y profunda. Lo único que Dios requiere es que Israel lo ame con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Que le sirvan solo a Él. No se trata de una obediencia ciega y mecánica, sino de una relación basada en el amor y la devoción. Pensemos en la magnitud de esto. El creador del universo, el Dios que es dueño de los cielos y la tierra, que es grande, poderoso y temible, no pide riquezas ni poder. Pide amor, pide una relación. Nos muestra que no es un Dios distante e indiferente, sino uno que busca activamente una conexión personal con su pueblo. Es un recordatorio de que la fe no es solo seguir reglas, sino caminar en una relación de amor con nuestro Creador. Se nos presenta una elección clara: amar y obedecer al Señor. Y esta elección tiene consecuencias directas y tangibles. Si el pueblo de Israel elige el camino de la obediencia, las promesas son maravillosas. Dios promete bendecirlos de maneras muy prácticas y visibles. Les dará la lluvia en su tiempo, tanto la temprana como la tardía. Esto, para una sociedad agrícola, era la diferencia entre la vida y la muerte, entre la abundancia y la hambruna. Con la lluvia asegurada, sus campos producirían grano, sus viñedos darían vino nuevo, y sus olivos producirían aceite. Habría pasto en los campos para su ganado. Comerían hasta saciarse y vivirían en una tierra próspera. Imaginen la paz y la seguridad que esto traería. No tendrían que preocuparse por la sequía o el hambre. Su obediencia se traduciría en bendiciones que podían ver, tocar y saborear. Pero las bendiciones no terminan ahí. Dios también promete darles la victoria sobre sus enemigos. Les asegura que podrán expulsar a naciones más grandes y poderosas que ellos. Ningún hombre podría hacerles frente. Donde quiera que pusieran la planta de su pie, esa tierra sería suya. Esta no es una promesa de poder, por el poder mismo, sino una promesa de seguridad y de un lugar al que llamar hogar. Una tierra prometida libre de opresión. Para que estas promesas se hagan realidad, hay una condición fundamental. El pueblo debe aprender y vivir las leyes de Dios. No basta con tener los mandamientos guardados en un arca. Deben estar grabados en sus corazones y en sus mentes. Moisés les insiste: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es un conocimiento superficial, sino una verdad que debe impregnar cada aspecto de su ser. Y no solo deben aprenderlas para sí mismos, tienen la responsabilidad de transmitirlas. Deben enseñarlas diligentemente a sus hijos. La fe no es algo que se guarda para uno mismo, es un legado que se pasa de generación en generación. ¿Y cómo debían hacerlo? De la manera más natural y constante posible. Hablando de ellas cuando estuvieran en casa, cuando caminaran por el camino, al acostarse y al levantarse. La idea es que la palabra de Dios sea una conversación constante e integrada en la vida diaria, no algo reservado para un día a la semana o para ocasiones especiales. Es una guía para cada momento. Incluso les dice que las aten como una señal en sus manos y que estén como frontales entre sus ojos, y que las escriban en los postes de sus casas y en sus puertas. Obviamente, esto tiene un significado simbólico profundo. Atarlas en la mano significa que todo lo que hagan, sus acciones, deben estar guiadas por los principios de Dios. Tenerlas entre los ojos significa que su visión del mundo, su perspectiva, debe estar moldeada por la verdad de Dios, y escribirlas en los postes de sus casas es una declaración pública de a quién pertenece ese hogar y bajo qué principios se rige. Es hacer de la fe el fundamento del hogar y de la comunidad. Así que vemos este ciclo maravilloso. Amar a Dios lleva a la obediencia. La obediencia lleva al estudio y la internalización de su palabra. Y este conocimiento profundo se convierte en la base para enseñar a la siguiente generación, asegurando que el pacto y las bendiciones continúen. Es un plan perfecto para crear una sociedad justa, próspera y centrada en Dios. Pero, así como hay bendiciones para la obediencia, también hay advertencias claras sobre la desobediencia. La elección siempre está presente. Moisés establece dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. La bendición viene de obedecer los mandamientos del Señor.
Es el resultado natural de vivir en armonía con el diseño del Creador. Por otro lado, la maldición es la consecuencia de apartarse. Si se olvidan del Señor su Dios y van tras otros dioses, si se inclinan ante ellos y los adoran, las consecuencias serán terribles. Las mismas bendiciones que se prometieron serán retiradas. Si antes la lluvia caía en su tiempo, ahora los cielos se cerrarán y no habrá lluvia. La tierra no dará su fruto. La abundancia se convertirá en escasez. La seguridad se convertirá en vulnerabilidad. Y la promesa de una larga vida en la tierra que Dios les da se verá amenazada. Rápidamente perecerán en la buena tierra que el Señor les está dando. Es una advertencia severa pero necesaria. Muestra la seriedad del pacto y la importancia de la fidelidad. No es que Dios sea un tirano que busca castigar, es más como un padre amoroso que advierte a su hijo sobre los peligros de jugar con fuego. Las consecuencias no son un castigo arbitrario, sino el resultado natural de alejarse de la fuente de vida y bendición. Al elegir otros dioses, que en realidad no son dioses, eligen un camino de vacío y destrucción. Esta dualidad, bendición y maldición, obediencia y desobediencia, vida o muerte, es un tema recurrente. Se le presenta al pueblo una elección clara y se les insta a elegir la vida, a elegir amar al Señor, escuchar su voz y aferrarse a Él porque, como dice el texto, Él es tu vida y la longitud de tus días. Esta historia, aunque antigua, resuena con una fuerza increíble hoy en día. Nos recuerda que nuestras elecciones importan, que la forma en que vivimos nuestra vida, los principios que seguimos, tienen consecuencias reales. Nos invita a examinar nuestros propios corazones. ¿Qué es lo que realmente amamos? ¿A qué o a quién le estamos sirviendo? Nos desafía a no conformarnos con una fe superficial, a no tener la palabra de Dios guardada en un arca empolvada en una estantería, sino a dejar que impregne nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras acciones. A hablar de ella, a vivirla, a enseñarla a quienes nos rodean, no con arrogancia, sino con el amor y la humildad de quien ha encontrado una fuente de vida. La promesa de bendición sigue en pie. Quizás hoy no se manifieste como lluvia literal para nuestras cosechas, pero sí como paz en medio de la tormenta, como provisión, en tiempos de necesidad, como sabiduría para tomar decisiones, como fuerza para vencer nuestros propios gigantes, y como la seguridad de un hogar eterno. Y la advertencia también sigue vigente. Alejar nuestro corazón de Dios, buscar satisfacción en cosas vacías, nos llevará inevitablemente a una vida de sequía espiritual y descontento. La elección es nuestra, cada día. Al final, todo se reduce a esa simple pero profunda petición: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Porque en ese amor encontramos no solo nuestro deber, sino nuestra mayor alegría, nuestro propósito y nuestra vida misma. Es la clave para desbloquear una vida de bendición y comunión con nuestro Creador. Gracias. Estos pasajes nos ofrecen una ventana única a las leyes y la vida del antiguo Israel, revelando profundas verdades sobre su relación con Dios y cómo esta relación moldeaba cada aspecto de su vida diaria, desde la adoración hasta la alimentación. En el capítulo 13, nos encontramos con una advertencia muy seria y directa. Imaginen la escena: Moisés se dirige al pueblo de Israel justo antes de que entren en la tierra prometida. Les dice que, incluso si un profeta o un soñador de sueños se levanta y realiza una señal o un milagro asombroso, si esa persona luego les dice: vamos a seguir a otros dioses, no deben escucharle. ¡Qué poderoso mensaje! La prueba no estaba en el milagro, sino en la fidelidad al único Dios verdadero, a Jehová. Esta advertencia no se detenía en los profetas, se extendía a las relaciones más cercanas y personales que uno pudiera tener. Si tu propio hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa amada, o incluso tu amigo más íntimo, te susurraba en secreto: vayamos a servir a otros dioses, la instrucción era clara y contundente: no debías consentir ni escuchar. De hecho, la ley era tan estricta que la persona que incitaba a la idolatría debía ser apartada de la comunidad. ¿Por qué esta postura tan radical? Porque la idolatría era vista como una traición fundamental a la alianza que Israel tenía con Dios. Era olvidar al Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Para proteger la integridad espiritual de toda la nación, la influencia que promovía la adoración a dioses falsos debía ser eliminada por completo. Esto se aplicaba incluso a ciudades enteras. Si se descubría que una ciudad había caído en la idolatría, debía ser investigada a fondo. Y si se confirmaba, la ciudad y todos sus habitantes debían ser destruidos como una ofrenda consagrada a Dios, para que el mal fuera purgado de en medio de Israel. Este pasaje nos muestra la seriedad con la que se tomaba la fidelidad a Dios. No era un asunto trivial, era el fundamento mismo de su identidad como pueblo. La lealtad a Jehová estaba por encima de los lazos familiares, de las amistades y de cualquier manifestación sobrenatural que pudiera llevarlos por el camino equivocado. Era una prueba constante de su corazón y su devoción. Pasando al capítulo 14,
el tono cambia un poco. Se enfoca más en cómo la identidad de Israel como hijos de Jehová vuestro Dios se manifestaba en su vida cotidiana. El capítulo comienza con una prohibición de ciertas prácticas de duelo paganas. ¿Cómo hacerse cortes en el cuerpo o raparse la cabeza por los muertos? La razón, porque eran un pueblo santo, apartado para Dios en sus acciones. Incluso en momentos de dolor, debían reflejar su estatus especial y su confianza en el Dios de la vida. Luego, el capítulo entra en uno de los temas más conocidos del Antiguo Testamento, a las leyes sobre alimentos limpios e inmundos. No comerás ninguna cosa abominable. Así de simple comienza la sección. A partir de ahí, se nos da una lista detallada de qué animales se podían comer y cuáles no. Entre los animales terrestres, la regla general era se puede comer cualquier animal que tenga la pezuña hendida y que rumie. Así, el buey, la oveja y la cabra estaban permitidos. Pero animales como el camello, la liebre o el conejo, aunque rumiaban, no tenían la pezuña hendida, por lo que eran considerados inmundos. El cerdo, por otro lado, tiene la pezuña hendida, pero no rumia, así que también estaba prohibido. Estas leyes no eran arbitrarias. Muchos estudiosos creen que tenían razones prácticas de higiene y salud para la época. Los animales prohibidos a menudo eran carroñeros o portadores de enfermedades que eran más difíciles de manejar sin la refrigeración y los métodos de cocción modernos. Pero más allá de lo práctico, estas leyes tenían un profundo significado simbólico. Separar los alimentos en limpios e inmundos era un recordatorio diario para los israelitas de que ellos también eran un pueblo separado o santo, apartado de las naciones paganas que los rodeaban. Cada comida se convertía en un acto de obediencia y una afirmación de su identidad única. Las reglas se extendían también a las criaturas del mar. La norma era sencilla: podían comer todo lo que tuviera aletas y escamas. Cualquier criatura acuática que no cumpliera con ambos requisitos era inmunda. Esto excluía a los mariscos como los camarones, las langostas, los cangrejos y los moluscos. Y por supuesto, también había una lista para las aves. Se enumeraban específicamente las aves que no debían comerse, que en su mayoría eran aves de rapiña o carroñeras, como el águila, el buitre, el cuervo y el búho. Una vez más, vemos un patrón que asocia la inmundicia con la muerte y la depredación. El capítulo 14 no termina ahí. Después de establecer estas reglas alimentarias, pasa a hablar de otro pilar de la vida económica y espiritual de Israel, el diezmo. La instrucción era diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Este diezmo, una décima parte de toda la producción agrícola, no era simplemente un impuesto, era un acto de adoración y reconocimiento de que toda la provisión venía de Dios. A lo interesante es cómo se manejaba este diezmo. Los israelitas debían llevarlo al lugar que Dios escogiera para poner allí su nombre, que más tarde sería el templo en Jerusalén. Allí, debían comer su diezmo en la presencia de Dios, junto con sus familias. Se convertía en una celebración gozosa, una fiesta de gratitud. Imaginen la escena en familias viajando juntas, compartiendo una comida festiva en el lugar de adoración central, regocijándose en la bondad y la provisión de Dios en el propósito. Como dice el texto, era para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El pasaje también consideraba la logística. Si el viaje al santuario era demasiado largo para transportar todo el diezmo, podían venderlo, llevar el dinero y comprar allí todo lo que necesitaran para su fiesta de celebración. Era un sistema práctico que fomentaba tanto la adoración centralizada como la participación personal. Y muy importante, este diezmo no era solo para ellos. Se les recordaba explícitamente no olvidarse del levita, el miembro de la tribu sacerdotal que no tenía herencia de tierra propia. El diezmo también era su sustento. Además, cada 3 años, había un diezmo especial. Este se almacenaba en las propias ciudades y se usaba para mantener no solo a los levitas, sino también a los extranjeros, los huérfanos y las viudas, es decir, los más vulnerables de la sociedad. Así que, al juntar los capítulos 13 y 14, obtenemos una imagen muy completa. Vemos un pueblo llamado a una lealtad absoluta a su Dios, una lealtad que debía protegerse a toda costa de influencias corruptoras, y vemos cómo esa identidad sagrada se vivía en la práctica, a través de reglas que gobernaban sus cuerpos, sus comidas y su economía. No se trataba solo de rituales vacíos, sino de recordatorios constantes de quiénes eran y a quién pertenecían. Eran el pueblo de Dios, y cada elección, desde a quién adorar hasta qué comer, era una oportunidad para vivir esa verdad. Estos capítulos nos desafían a pensar en nuestra propia fidelidad y en cómo nuestras elecciones diarias reflejan nuestras creencias más profundas. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Cómo demostramos nuestra gratitud y nuestra identidad como sus seguidores en el mundo actual? Son preguntas poderosas que Deuteronomio nos sigue planteando miles de años después. Gracias por acompañarme en este recorrido por Deuteronomio 13 y 14. Espero que les haya resultado tan revelador como a mí.
Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para más estudios profundos de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense mucho!